Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. El día de ayer nos quedamos prácticamente en el capítulo, en la parte final del capítulo 6. Recordemos que lo que vimos en la clase anterior es que Moisés, en medio de la narrativa, ingresa una genealogía que va a legitimizar la autoridad que tiene él, la autoridad que tiene Aarón, y que va a mostrar de qué familia vienen y quiénes van a ser sus descendientes. Y se va a dar, por así decirlo, un adelanto de los personajes que van a ir surgiendo en el transcurso de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, sobre todo en Éxodo, en Levítico y en Números. Es donde vamos a ver grandes personajes que van a ir apareciendo, que fueron contados en esta genealogía. Ahora vamos a acabar el capítulo 6, que nos faltan 3 versículos, porque estos 3 versículos nos van a reinsertar a la narrativa que nos había dejado la primera parte del capítulo 6. ¿Cuál es esa narrativa? El faraón tiene un encuentro con Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, de parte de Yahweh, de parte del Dios de Israel, les pide dejar salir a su pueblo. El faraón niega esta salida, él no conoce a Yahweh, él no se somete a su autoridad y por lo tanto, como respuesta a esta petición, él pone una carga muy pesada sobre los habitantes de la tierra de Gosén, que son los israelitas. Así que los oprime grandemente y esto causa un dolor de alma, un dolor de espíritu, un pesar en el pueblo de Israel y hasta en Moisés, porque ellos habían olvidado, sobre todo Moisés y Aarón, que Dios le había dicho: ¿sabes qué? El faraón no los va a dejar ir. Por lo tanto, Moisés no le transmitió eso a la nación de Israel y la nación de Israel está decepcionada. Así que Dios vuelve a hablar con Moisés y le dice: anda y habla con el faraón para que deje salir a mi pueblo. Y Moisés le va a reclamar nuevamente a Dios porque él ya perdió confianza completamente en sí mismo y dice: si ni siquiera le hacen caso a los capataces, que son los trabajadores del faraón, menos me van a hacer caso a mí. Si la nación de Israel ya ni me hace caso a mí, ¿cómo el faraón me va a hacer caso? Y le va a seguir cuestionando a Dios. Pero Dios le va a responder en el capítulo 7. Así que entremos a la parte final del capítulo 6 para pasar al 7 en los siguientes minutos. Veamos el versículo 28, vimos hasta el 27 el día de ayer, y leamos qué es lo que Moisés nos sigue narrando. Acá reinserta la narrativa. Dice el versículo 28, cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y repítele todo lo que yo te he dicho a ti. Pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió: como sabes, yo soy torpe de labios, así que, ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Entremos al capítulo 7, versículo 1. Acá el Señor le responde: el Señor le dijo a Moisés: mira, ante el faraón tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordené decir, y tu hermano Aarón hablará con él para que deje ir de su país a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Bueno, acá obviamente hemos visto en la parte final del capítulo 6 y en la primera parte del capítulo 7 que Moisés le reclama a Dios: Señor, o sea, el faraón no me va a escuchar, la nación de Israel no me está escuchando, se han rebelado contra mí, por lo tanto, o sea, tú no vas a rescatar a la nación de Israel. ¿Qué está pasando acá? Y Dios le contesta a Moisés, le dice: anda y habla con el faraón. Te adelanto, Moisés, que el faraón no los va a dejar salir, que el faraón va a tener el corazón endurecido. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Tú serás como Dios para el faraón y Aarón será tu profeta. Esto es importante, porque recordemos que en la mente de la nación de Egipto y en la mente del faraón, el faraón es un Dios. Por lo tanto, Moisés se le va a poner como igual. Representante de Yahweh, eso sí, o sea, Moisés no es Dios. Pero para el faraón, delante de ellos, Moisés es como Dios. O sea, en buena cuenta, Dios va a quebrar la autoridad del faraón hasta con la persona de Moisés. Moisés no va a hablar directamente con el faraón. Moisés, como si fuera Dios, le va a hablar a Aarón
y Aarón le va a transmitir las palabras al faraón. Esa era una práctica también egipcia, porque se consideraba que los profetas o los que daban oráculos de parte de Dios transmitían las palabras literales del Dios que les estaba hablando. Así que Dios va a quebrar la autoridad completa del faraón en este momento. Y le está adelantando a Moisés estas cosas que él tiene que hacer y las cosas que van a suceder. El faraón va a ser endurecido por Dios y el faraón no los va a dejar salir. Esto es importante también, ¿por qué? Porque hay veces que cuando alguien lee estos versículos dice, Horacio, pero Dios parece ser malo acá. ¿Por qué? Porque está endureciendo el corazón del faraón. El faraón capaz se podía haber arrepentido, el faraón capaz les iba a poder dejar salir a la nación de Israel, pero Dios le va a endurecer el corazón. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué Dios hace eso tan malo, tan malvado? Y la respuesta es que Dios no está siendo malvado en este momento. Lo que Dios está haciendo es simplemente dejar al faraón seguir el rumbo de su corazón. O sea, lo que Dios está haciendo es lo siguiente. El faraón tiene un corazón ya endurecido. No es que Dios le va a endurecer el corazón. Podríamos decir que Dios le va a conceder el deseo de su corazón. El corazón ya es duro del faraón. Dios le va a decir, si tú quieres seguir por ese rumbo, yo te ayudo. Como parte de juicio del faraón, Dios va a endurecer más el corazón del faraón. El faraón y es alguien que tiene el corazón duro, es alguien que desprecia a Yahweh, es alguien que desprecia a los israelitas y por lo tanto Dios como parte de juicio va a hacer que el corazón del faraón termine más endurecido. Así que Dios no está haciendo malo, sino simplemente Dios lo está juzgando con los deseos del corazón del faraón. Esto es algo que nosotros podemos ver en la carta a los romanos. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, una de las cosas que Pablo va a decirle a la iglesia en Roma es que Dios, a veces como parte de juicio, entrega sus deseos a la gente. La gente se ha entregado a sus deseos, la gente ha empezado a adorar ídolos, la gente ha empezado a adorar a la creación y Dios como parte de juicio los entrega esos deseos. Yo los he buscado, yo he querido que ustedes vengan a mí y ustedes no han querido. Por lo tanto, como parte de mi juicio, voy a entregarlos a sus deseos, a sus placeres. Entréguense a eso y yo los ayudo todavía a que lo hagan. Y esto es una parte del juicio de Dios. Lo vemos en el faraón y lo vemos en Romanos capítulo 1. Por lo tanto, Dios no está haciendo malo aquí. Dios está juzgando la dureza y la maldad del faraón de esta manera. Ahora, cuando Moisés sigue escuchando al Señor, el Señor también le dice, mira, el faraón no los va a dejar salir. Y cuando el faraón no los deje salir, yo voy a mover mi mano poderosa y voy a hacer salir a mi pueblo, a Israel, a mis legiones, a mi ejército, que es Israel. Pero van a salir con mi mano poderosa porque yo voy a derramar juicios, señales, plagas, pero no solamente como parte de juicio, va a decir Dios, sino para que todos los egipcios sepan que yo soy el Señor. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Moisés y a nosotros esta mañana lo siguiente. Las plagas de Egipto no simplemente son para castigar a Egipto. No simplemente son para destruir Egipto y burlarme de sus dioses. Sí, esa es una parte del propósito de las plagas. Pero otro propósito de las plagas es que los egipcios mismos se den cuenta de su idolatría y que sus dioses no son nada. Que yo soy el Señor, que el Dios de Israel, que Yahweh, el yo soy, es el Dios verdadero. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque lo que Dios quiere es que los egipcios se arrepientan y pongan su fe en el Señor. Y acá hay una primera lección para nosotros esta mañana. A veces, nosotros cuando leemos estos textos, pensamos, bien hecho tienen los egipcios, ¿no? Que Dios los destruya por idólatras, porque rechazaron sacar a la nación de Israel, porque se habían prostituido con dioses y rechazaron al Dios de Israel. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es buscar que ellos se arrepientan y que pongan su fe en Él. Y ese debería ser nuestro mismo corazón. A veces nosotros tratamos con desprecio a aquellos que no conocen al Señor, como si nosotros fuéramos superiores. Y ojo, ese nunca es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que Moisés y Aarón se sientan superiores delante de los egipcios. El Dios de ellos es superior. El Dios de ellos es el Señor, es el Dios, el verdadero, el vivo. Pero eso no quita que los ojos de Dios para con los egipcios son de amor y son de guiarlos a Él. Y a veces, lamentablemente, la única forma en la que nosotros podamos realmente mirar a Dios es por medio de juicios. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí,
La única forma en la que nosotros pudimos habernos acercado inicialmente a Dios es si Dios permitió en nosotros cierto dolor en nuestra vida. Yo puedo decir que mi familia buscó al Señor mucho antes que yo. Yo fui el último en mi núcleo familiar de convertirme, pero Dios tuvo que usar cosas muy difíciles en mi vida para que yo recién mirara a Él. Y a veces es el camino que necesitamos experimentar para recién buscar al Señor. Y Dios quiere eso con los egipcios. O sea, Dios no simplemente los está juzgando por su idolatría, sino en medio del juicio, Dios también está mostrando misericordia. Está mostrando su grandeza para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y creer en Él. Por lo tanto, lección para nosotros. Trata a tu prójimo de la misma manera. Comparte del Señor. Pero si no cree en el Señor, no lo trates con desprecio, no lo trates como si fuera inferior, sino trátalo con amor. Entendiendo que en un futuro quizás, orando y siendo luz y sal para estas personas, ellos puedan llegar a los pies del Señor al ver la grandeza de tu Dios. Ese es el corazón de nuestro Dios, debe ser nuestro corazón también. Que las personas que nos rodean lleguen a conocerlo y que no vean nunca de nuestra parte una señal de desprecio, una señal de superioridad, sino una señal de amor, de compasión y que también nuestro Dios es grande y poderoso y que ellos también deberían adorar al mismo Dios que nosotros. Esa es la idea. Y por eso Dios va a derramar estas plagas. Hay varios propósitos en las plagas, pero ahorita quiero enfatizar la que está mostrando el versículo. El Señor va a mostrar que Él es el Señor delante de los egipcios. Me adelanto un poquito solamente para decir lo siguiente. Cuando veamos a Israel salir de Egipto, vamos a ver que junto con los israelitas también van a salir otros egipcios. Ojo, hay egipcios que van a salir con los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Y vamos a ver este grupo de egipcios si realmente creyeron, no creyeron, pero de todas maneras, al ver la grandeza de Dios, también salieron con los israelitas. Por lo tanto, hubieron egipcios que sí respondieron al llamado del Señor por medio de las plagas. Así que ese es un adelanto que les doy, pero la lección queda bien marcada para nosotros. Tratemos a los demás como Dios los ve. Dios los ve con amor y con el deseo de que crean en Él. Igual seamos nosotros con ellos. Bueno, dicho esto, la narrativa va a seguir en que Moisés y Aarón van a ir por fin ante el faraón. Y en este primer encuentro va a ser un encuentro bien interesante porque hay varias cosas que vamos a ver en los siguientes versículos. Así que vayamos al texto como tal. Déjenme ponerlo en pantalla y déjenme ver en qué momento nos quedamos. Versículo 6. Dice lo siguiente. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón tenía 83. Acá se remarca la obediencia de Moisés y Aarón. O sea, a partir de ahora, Moisés y Aarón, sobre todo Moisés, ya no va a estar dubitativo. Ya Moisés a partir de ahora es como que ha entendido mejor las cosas y no vamos a ver a un Moisés que le va a estar reclamando al Señor constantemente. ¿Ok? Vamos a ver un Moisés distinto hasta el evento del Mar Rojo. Ahí vamos a ver otra vez a Moisés dudando un poco. Pero se nos cuenta la edad de Moisés y Aarón. Aarón es mayor que Moisés, pero en el orden se pone primero a Moisés. Y esto parecería raro para los lectores del libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque en la cultura israelita, el primogénito, o sea, Aarón, debería ir por delante. Pero eso está mostrando que Dios en verdad eso le va y le viene. Dios ha escogido a Moisés para ser él el libertador de la nación de Israel. Y Aarón es una respuesta a la incredulidad de Moisés. Recordemos lo que vimos en Éxodo 3 y 4. Aarón es escogido para ir con Moisés porque Moisés no quiere ir. Porque Moisés tiene miedo, dice que él no puede hablar bien, que tartamudea, etcétera, etcétera. Y se le pone terco a Dios. Pero vemos que Aarón es mayor que Moisés por 3 años. O sea, cuando vimos la historia de Moisés en el río Nilo, Aarón tenía aproximadamente 3 años en ese momento. Era un bebito, un chiquitito, nada más, ¿no? Entonces, acá se nos está mostrando la edad y podríamos remarcar también algo que ya hemos remarcado antes, que la edad no es un impedimento para servir al Señor. Acá tenemos a 2 hombres que Dios va a usar que tienen más de 80 años. Aarón 83, Moisés 80. Y Dios los está usando. Por lo tanto, no pienses de que ya Dios no te va a usar a ti o que Dios quiere usar a las otras generaciones nada más. Y que tu tiempo ya pasó. No pienses eso. Si piensas eso, estás tomando una decisión equivocada, estás pensando erróneamente. Yo me he encontrado muchas veces con hombres y mujeres que Dios ha usado mucho de joven,
pero que ahora que ya son adultos y ni siquiera tienen 80 años, estamos hablando de gente de 50, 60 años, que han conversado conmigo y me han contado cómo Dios los usó en el pasado. Pero tú ves su presente y ellos ya no están expectantes de que Dios los use. Porque ellos dicen, bueno, esos fueron nuestros tiempos, ahora le toca a la siguiente generación. Y yo me ponía a pensar, pero qué horrible vivir así. O sea, Dios me ha estado usando, he estado viviendo una aventura de fe toda mi vida, pero ahora como ya soy cincuentón, sesentón, ya Dios no me puede usar, ¿no? Es como que ya, bueno, ahora ya simplemente es como que vivir el ciclo, no repetitivo, ¿no? Ya acostumbrarme hasta que me muera nada más. Ya la aventura de fe, ya esperar que Dios me use o que me guíe para distintas direcciones, es como que ya pasó eso. Pero qué forma de pensar más antibíblica posible. Moisés y Aarón son de 80 años y Dios los está usando. Y es más, Dios va a usar a Moisés 40 años más. O sea, Moisés va a vivir hasta los 120 años. Por lo tanto, si tú tienes esa edad y tienes esa idea, quítatela de la cabeza, por favor. Dios quiere seguir usándote. Y tú deberías seguir viviendo una aventura de fe hasta el último día de tu vida. Así que no caigas en el error de muchos hermanos en la fe que lamentablemente piensan que, bueno, lo que Dios hizo en el pasado fueron sus glorias pasadas y que ahora, bueno, le toca a la otra generación y ellos simplemente tienen que, bueno, asistir a la iglesia porque es lo que tienen que hacer y, bueno, dedicarse ahora a otras cosas. No. Sigue buscando al Señor y sigue expectante de lo que Dios quiera hacer contigo. Vive así, vive esa aventura de fe. Si Dios te quiere mover a otro lado, que te mueva a otro lado. Vive constante siendo guiado por el Señor. No importa tu edad, por favor te los pido. Así que ahora ya veamos por fin el encuentro del faraón con Moisés. Versículo 8. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Este evento es un evento muy conocido. Acá hay varias cosas importantes que podemos resaltar. Lo primero es que Dios le dice a Moisés y Aarón: mira, si el faraón les pide hacer señales, si el faraón les pide hacer milagros, van a tirar la vara al piso y esta se va a convertir en culebra, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué el faraón les tendría que pedir eso? Y acá viene la respuesta. Porque en la cultura del cercano Medio Oriente, en la época de Moisés, sobre todo en la cultura egipcia, era muy común que el poder de tu Dios se viera a través del poder de su magia. Al punto que algunas regiones mesopotámicas tenían historias de la creación. Y la creación, antes de realizarse, surgió una batalla cósmica. Marduk peleó contra otros dioses y Marduk era el dios del orden, peleó contra el dios del caos, no me acuerdo el nombre ahorita, y con sus magias y sus encantamientos mucho más poderosos lo derrotó. Y por eso creó el universo. Así era el pensamiento egipcio. O sea, mientras más poder mágico tú tienes, tu Dios es más poderoso. Por lo tanto, el faraón iba a retar a Moisés y Aarón, que dicen que viene de parte de Yahweh, con esta búsqueda de señales, de milagros. Así que Moisés va a decirle estas palabras a Aarón. Aarón va a tirar la vara al piso y la vara se va a convertir en una serpiente. Lo más probable, por la palabra en hebreo que se usa acá, es que ha sido una cobra, una serpiente gigantesca. Algunos de ustedes conocen la cobra. Ha sido una cobra la que aparece delante del faraón y delante de sus súbditos. Esta señal es importantísima también entendiendo la cultura egipcia. Si nosotros estuviéramos en la escena, delante de Moisés y Aarón, delante de la serpiente, la cobra, delante del faraón, y observáramos al faraón, íbamos a ver que el faraón tenía una corona. Y en la delantera de la corona, adivinen qué había. Había una cobra.
había una cobra como con ira, una cobra que está a punto de atacarte, y simbolizaba la divinidad, la majestuosidad, el poder del faraón. O sea, con esta señal, el Señor se está burlando directamente del faraón. O bueno, no se está burlando todavía, sino lo está retando en su autoridad. Le está diciendo, bueno, ¿tú crees que esta serpiente, esta cobra, es el símbolo de tu poder? Bueno, ahora mira lo que te aparece delante de ti, porque ese es el símbolo de mi poder para tal caso, diría el Señor. Y acá quiero agregar algo. Si nosotros vemos más allá de la historia, una de las cosas que está pasando es que no es una lucha entre Moisés y el faraón, o entre Dios y el faraón, o entre Israel y Egipto. Es una lucha cósmica. Es una lucha entre Yahweh, el Dios verdadero, y los dioses falsos de Egipto. Esta batalla que vamos a ver a partir de ahora es una batalla que trasciende lo natural. Es una batalla sobrenatural. Dios está demostrando delante de todos nosotros, mientras leemos estos textos, que Él es el Dios verdadero, que los otros dioses nada son, que son dioses falsos, que son insignificantes delante de Él, porque Él es el Señor, Él es Yahweh, el Yo Soy, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. No hay nadie como Él, y todo lo que hay debajo de Él, Él lo ha creado. Por lo tanto, Él está mostrando una autoridad superior a nosotros y a los lectores del libro de Éxodo, y sobre todo a Faraón, a Moisés y a Aarón que están delante de Él. Ahora, cuando sucede esto, y el faraón es retado en su majestuosidad, en su divinidad, en su poder, bueno, el faraón llama a sus sacerdotes, a sus magos. Esos magos, por la palabra que se utiliza en el original, eran sacerdotes también, eran personas que instruían a los demás en sabiduría. Son personajes muy importantes. Y ellos, dos magos, tiran sus varas delante de la cobra y se convierten también en serpientes. Pero adivinen qué sucede. Aunque son dos contra una, la serpiente, la cobra del Señor, se traga a las dos cobras o a las dos serpientes que habían encantado los magos del faraón. Con esto, el faraón queda pero por el suelo. Su autoridad, su divinidad, su majestad queda pero humillada. O sea, el Señor hace una burla tremenda del faraón en ese momento y delante de sus magos también y delante de otra gente que puede estar ahí. O sea, la victoria es rotunda delante del Señor aquí. Y el hecho de tragarse también en la mente egipcia simbolizaba muchas cosas. Derrota, pero también de absorción. O sea, en buena cuenta, yo he derrotado y absorbido todo esto. O sea, ustedes no son nada para mí, diría Yahweh delante de ellos. Este pasaje es el pasaje que va a iniciar toda la serie de plagas que vamos a ver en los siguientes capítulos y en las siguientes enseñanzas. Y lo interesante es que esta serie de plagas va a terminar también con algo que se va a tragar a otra cosa. O sea, quiero que entiendan esto. Dios está abriendo como una especie de corchete, de paréntesis aquí, que indica un inicio de una narrativa, la narrativa de las plagas, con la cobra que se traga a las otras. Y va a terminar con el cruce del Mar Rojo. Y en el cruce del Mar Rojo, cuando la nación de Israel cruce, los egipcios van a estar en medio y el Mar Rojo se va a tragar a los egipcios. Y con eso va a cerrar la narrativa. Así que acá podríamos terminar, porque seguro ya volé en tiempo, como siempre, aquí podríamos terminar diciendo lo siguiente. No hay nadie como nuestro Dios. El Dios de Israel, Yahweh, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es el único Dios verdadero y nadie puede hacerle frente. Pero también podríamos agregar algo más. Satanás y los demonios, esos dioses de Egipto, sí tienen poder. Por lo tanto, una de las cosas que Satanás y los demonios, Satanás y estos dioses insignificantes de Egipto tienen es la capacidad de tratar de imitar las cosas de Dios. Dios hizo una serpiente y ellos hicieron una serpiente. Pero a la hora de la hora, en plena batalla, la serpiente del Señor derrotó a las otras serpientes. Por lo tanto, con eso termino. Una lección que nos debe quedar también es la siguiente. Satanás siempre va a tratar de imitar las cosas de Dios. Por lo tanto, es importantísimo conocer la palabra de Dios para no dejarnos caer en los engaños y en los errores que Satanás nos quiere llevar a tropezar. ¿A qué me refiero? Hay un montón de grupos religiosos el día de hoy que dicen y proclaman creer en el Dios de Israel, en Yahweh. Pero cuando tú los examinas a la luz de la palabra de Dios, porque la conoces bien, te das cuenta este es un engaño de Satanás. Por ejemplo, voy a tocar un ejemplo. Si hay algún testigo de Jehová acá, mil disculpas por eso, pero es la verdad. Los testigos de Jehová son una secta.
y son una secta que niegan la revelación de la Escritura. Los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Yahweh. Cuando hablamos de Yahweh, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay grupos religiosos que niegan eso. Es una imitación de la fe verdadera y tenemos que tener cuidado. Así que el enemigo tiene poder, pero nunca va a poder contra el poder de nuestro Dios. Así que quede eso bien marcado esta mañana para nosotros. Bueno, dicho esto, espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.